Alerta máxima en el mundo de la F1. Una campaña mediática sin precedentes ha puesto a Franco Colapinto en el ojo del huracán, pero la respuesta ha llegado desde la cima, con una figura legendaria rompiendo el silencio para defenderlo. La prensa española, con un celo inusual, ha apuntado sus cañones contra el joven talento argentino, insinuando que su lugar en la Fórmula 1 no es del todo merecido. ¿Quién orquestó esta embestida? ¿Qué intereses ocultos se mueven detrás de esta ofensiva? Y lo más importante, cómo la intervención de Flavio Briatore, el padrino de los campeones, ha transformado un ataque en un inesperado espaldarazo que sacude los cimientos de Alpine. Prepárense para una revelación que expone las batallas invisibles y las tensiones subterráneas del paddock. Suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga que redefine el futuro de la F1 y las luchas por el talento. Deja tu like si crees que el talento genuino debe ser la única vara de medir en el deporte y que la F1 debe ser un espacio de transparencia y justicia. Y contanos en los comentarios tu opinión sobre esta polémica que tiene a todos hablando. Franco Colapinto había enfrentado ya varios fines de semana de gran premio difíciles en su incipiente carrera en la Fórmula 1, marcados por la presión implacable de rendir al máximo nivel y la constante necesidad de adaptarse a un entorno competitivo y a menudo despiadado. Sin embargo, ninguno se comparaba con la magnitud de la tormenta que se desató tras un reciente accidente durante una sesión de clasificación crucial. El joven piloto argentino no solo tuvo que lidiar con la frustración deportiva de un error en pista, un fallo que lo dejó fuera de posición y le expuso a las críticas habituales del deporte de élite, también se vio inmerso en algo mucho más insidioso y personal, una ola de odio digital que inundó sus redes sociales con una virulencia sin precedentes. No eran análisis técnicos constructivos sobre sus líneas de trazada o su manejo del monoplaza, no eran opiniones fundamentadas sobre su rendimiento o su potencial. Era acoso puro y duro, ataques personales que rozaban el insulto, burlas crueles y acusaciones infundadas que cruzaban todas las líneas de la deportividad, el respeto y la ética digital. El aluvión de mensajes denigrantes lo envolvió en una tormenta sin precedentes, una prueba de fuego que puso a prueba no solo su habilidad como piloto, sino su temple emocional y su capacidad de resistencia psicológica en un deporte donde la mente es tan crucial como el pie en el acelerador. En medio de ese ruido ensordecedor y la agresión digital, emergió una voz que, lejos de intentar calmar el fuego, parecía decidida a avivarlo, a echar más leña a un incendio que amenazaba con consumir la reputación de Colapinto. La prensa española, en un movimiento que sorprendió a muchos observadores del paddock, lanzó una campaña en su contra. No se trató de una crítica aislada o de un análisis particular de su desempeño, fue una ofensiva coordinada, con titulares que cuestionaban su lugar en la F1, artículos que insinuaban falta de madurez o de talento, y columnas de opinión que lo comparaban desfavorablemente con otros pilotos de la parrilla, muchos de ellos con raíces españolas o vinculaciones con equipos de la región. El tono era a menudo despectivo, cargado de una narrativa preestablecida que buscaba socavar su legitimidad en la máxima categoría. Se hablaba de pilotos que no están a la altura, de un nivel decreciente en la parrilla y de errores recurrentes que no deberían ser tolerados en la F1, todo ello apuntando sutilmente, pero de forma inequívoca, hacia la figura de Colapinto. La campaña no era solo periodística, parecía tener una agenda, un propósito más allá de la mera información. La comunidad de fanáticos de la F1, siempre atenta a las dinámicas del paddock, no tardó en percibir la intencionalidad detrás de esta arremetida mediática. Flavio Briatore rompe el silencio, el golpe de autoridad. Pero lo más inesperado estaba por llegar, activando una mecha oculta y desatando una guerra silenciosa con repercusiones globales. Justo cuando la campaña de desprestigio parecía ganar tracción, irrumpió una voz que cambió por completo el tablero de juego, una figura que muchos pensaban que ya solo rondaba por las sombras de la Fórmula 1, observando desde la distancia. Flavio Briatore, el hombre cuyo historial en la F1 se escribe con campeonatos mundiales, descubrimientos de talentos legendarios y polémicas inolvidables, se puso de pie y habló. Y cuando Briatore habla, el resto escucha, porque su historia no se escribe con tinta, se escribe con fuego, con la autoridad que le confiere una trayectoria incomparable en el pináculo del automovilismo. Su regreso al centro de la escena, aunque fuera por una declaración, fue un evento en sí mismo. Las críticas hacia Colapinto, alimentadas por la prensa española y amplificadas por los detractores en redes sociales, empezaban a acumularse, que su debut había sido flojo, que no estaba listo, que quizás había sido un error subirlo tan rápido. Desde los portales más conservadores hasta algunos sectores del mismo equipo, la desconfianza crecía, como una marea silenciosa pero implacable. Pero el argentino, con una templanza que ya es marca registrada y una madurez que desmentía su juventud, mantenía la calma. No respondía directamente a las provocaciones, no se enzarzaba en discusiones infructuosas, simplemente trabajaba. Estaba convencido de que su momento, el de demostrar su valía en la pista, iba a llegar, y que su rendimiento sería la única respuesta válida.
Y entonces llegó Briatore, en una declaración seca, directa y sin adornos, en el estilo que le es propio y que lo hizo famoso por su franqueza brutal. Flavio disparó contra todos los que dudaban y criticaban. Colapinto tiene más hambre, más garra y más temple que varios que llevan años en esta categoría. El que no lo ve está ciego. No lo dijo en una entrevista pausada y cuidadosamente calculada, ni en una rueda de prensa formal donde las palabras se miden al milímetro. Lo soltó como quien lanza una bomba en medio de una sala llena de dudas y especulaciones, y el efecto fue inmediato y devastador para los críticos. El nombre de Franco Colapinto volvió a ocupar los titulares de todos los medios especializados y generalistas, pero esta vez no por un resultado en pista, ni por un accidente, ni por una polémica interna generada por él. Esta vez era porque una leyenda viva de la F1, una figura que tiene el historial de haber descubierto y pulido a campeones como Fernando Alonso y Michael Schumacher, acababa de apostar públicamente por él, lanzando una contundente defensa. Y no era cualquier apuesta, era un espaldarazo de incalculable valor. El impacto interno en Alpine, grietas en la jerarquía. El respaldo de Flavio Briatore no fue un simple comentario aislado, fue un golpe de autoridad que sacudió las estructuras internas de Alpine hasta sus cimientos más profundos. Nadie dentro del equipo podía ignorar el mensaje, porque la voz de Briatore lleva el peso de la historia, el conocimiento de la industria y la capacidad de influir en las decisiones más trascendentales. Los directores técnicos, que antes analizaban los tiempos con una lupa fría y puramente objetiva, ahora miraban las hojas de datos de Colapinto con una atención diferente, casi con una nueva expectativa, buscando ese algo que Briatore había señalado. Los encargados de prensa calibraban cada palabra que salía de boca de sus portavoces, conscientes de la lupa mediática que ahora se posaba sobre el argentino y la necesidad de alinear el discurso del equipo con esta nueva narrativa. Incluso los estrategas, acostumbrados a tomar decisiones basadas únicamente en algoritmos y números fríos, empezaron a considerar un nuevo factor intangible pero poderoso, el peso político y la credibilidad de un respaldo de esa magnitud. Porque cuando Briatore habla, su sombra no solo cubre el ámbito mediático, también se filtra los pasillos donde se toman las decisiones más importantes, las que definen el futuro de los pilotos y los equipos. En las reuniones técnicas de los días posteriores a la declaración de Briatore, el nombre de Franco Colapinto dejó de ser una mención fugaz al final de cada sesión. Ahora, su análisis aparecía en la apertura de los briefings, en la planificación de las próximas pruebas, en las evaluaciones de desarrollo del monoplaza. El joven argentino había pasado de ser un proyecto a futuro a ser un activo estratégico de facto, una pieza fundamental en el ajedrez de Alpine. Algunas voces dentro del equipo, emboldenecidas por el apoyo externo y por la evidencia de su talento, comenzaron a proponer con insistencia reforzar su entorno, darle más herramientas técnicas, más apoyo en todos los frentes, e incluso reconsiderar el calendario de introducción de piezas nuevas para su coche, algo que antes era impensable y que estaba reservado para los pilotos consolidados. Otros, más escépticos y cautelosos, advertían que ese tipo de movimientos eran peligrosos si se hacían solo por presiones externas, temiendo alterar el delicado equilibrio interno y la jerarquía establecida. Pero todos, absolutamente todos los estamentos de Alpine, estaban hablando de él, debatiendo sobre su futuro y su potencial de forma abierta. Y eso, en el competitivo y hermético mundo de la Fórmula 1, donde el silencio es oro, ya es una victoria en sí misma, una señal de un cambio de paradigma. Muchos en el equipo sienten que el reloj ahora corre a favor de Colapinto y que la oportunidad debe ser capitalizada, se rumoreaba con insistencia entre los ingenieros. Colapinto, mientras tanto, no cambió ni una sola línea de su rutina. Entrenaba con la misma intensidad física, revisaba datos con el mismo nivel de obsesión por el detalle y mantenía la misma actitud humilde y respetuosa ante cada persona del equipo, desde el ingeniero jefe hasta el último mecánico. Pero dentro suyo, algo se había cambiado, una chispa, una convicción más profunda. Sabía que estaba bajo otra luz, que ahora no solo era observado por su rendimiento, era evaluado como un activo valioso, un diamante en bruto que Alpine no podía permitirse el lujo de descuidar sin consecuencias. Ya no tenía que probar que merecía estar en la parrilla por sí mismo, ahora el desafío era otro, más grande, demostrar que podía crecer y adaptarse más rápido de lo que nadie, ni siquiera los más optimistas, esperaban. Su mente estaba fija en el objetivo, su cuerpo se movía con la determinación de un campeón. La batalla oculta, la presión sobre Gasly y las decisiones pendientes. En los medios especializados, algunos titulares cambiaron drásticamente el tono de sus publicaciones. Pasaron de cuestionar su rendimiento o su lugar en la Fórmula 1 a preguntarse si Alpine estaba realmente preparado para sostener y desarrollar a un talento de su calibre, o si sus estructuras internas serían capaces de estar a la altura de la ambición del argentino y de las expectativas generadas por Briatore.
Un reportaje de una prestigiosa revista automovilística incluso señalaba que si Briatore lo apoya es porque ve lo que el resto todavía no termina de ver, haciendo alusión a la visión casi profética del italiano para descubrir campeones y su habilidad para detectar el factor X en un piloto. La narrativa giraba, y con ella la presión también comenzaba a rodear a Pierre Gasly, que hasta entonces vivía relativamente cómodo en su rol de piloto principal, con una jerarquía indiscutida y cierta prioridad en el desarrollo del monoplaza. Ahora, con las palabras de Briatore flotando sobre todo el equipo como una espada de Damocles, cada error de Gasly era más visible, magnificado por la comparación implícita con el rookie protegido. Cada sesión en la que Franco se acercaba a sus tiempos, o incluso los superaba, se volvía más incómoda, más tensa para el piloto francés, que sentía el aliento de la joven promesa en la nuca. Pero atención a esta profunda verdad que muchos ignoran en el paddock. La verdadera batalla de Colapinto, Franco lo sabía con una claridad meridiana que lo distinguía, no era contra Gasly, su compañero de equipo, por más que la competencia interna fuera intensa y necesaria para el equipo. Su lucha era contra el sistema, contra las estructuras invisibles, contra las viejas costumbres y los intereses arraigados que muchas veces dictan qué piloto merece un coche competitivo y cuál debe esperar en las sombras, o incluso ser descartado sin una oportunidad justa. Por eso, cada vez que se subía al monoplaza, lo hacía con una claridad y una ferocidad que lo consumían, demostrar en cada curva, en cada sector, en cada milésima, que lo suyo no era una ilusión pasajera, ni un mero impulso mediático. Que había llegado para quedarse, para dejar su huella indeleble en la categoría. Que con el respaldo de Briatore o sin él, con el apoyo total de Alpine o contra su inercia burocrática, iba a hacer temblar a quien tuviera que hacerlo para conseguir la igualdad y el reconocimiento que merecía. Dentro del equipo, comenzaron a surgir pequeñas tensiones, divisiones palpables que antes estaban disimuladas bajo la fachada de la unidad. Un grupo de ingenieros de desarrollo, los más entusiastas con el potencial crudo de Franco y su capacidad de feedback, propuso con insistencia entregar a Colapinto una especificación completa de componentes nuevos para las pruebas venideras, equiparándolo totalmente con Gasly en términos de material y oportunidades. Pero esa decisión trascendía la esfera técnica, requería la aprobación de la cúpula directiva de Alpine, y ahí las cosas se complicaban de forma exponencial. En la parte más alta del organigrama, donde se mezclan los egos, los intereses comerciales y los miedos a la inestabilidad, aún había dudas, recelos y temores arraigados. Y si Franco demuestra que es más rápido que Gasly con el mismo material, era la pregunta tácita que flotaba como una nube cargada en cada sala de decisiones, una pregunta que implicaba un posible terremoto interno y una reconfiguración de la jerarquía. Algunos miembros de la dirección preferían mantener todo como estaba, aferrándose a la jerarquía preestablecida y a la inversión ya realizada en Gasly. Argumentaban que no se podía alterar la jerarquía interna del equipo por un comentario externo, por más fuerte que fuera la voz de la FIA o el clamor de las redes sociales. Su prioridad era la estabilidad a corto plazo, evitar conflictos internos y proteger la imagen de su piloto ya establecido. Pero otros, más realistas y con una visión a largo plazo, empezaban a entender que si no daban señales claras de apoyo y no nutrían el talento incipiente de Colapinto, corrían el riesgo inminente de perderlo. Porque pilotos como él, con un talento descomunal, una cabeza fría bajo presión y ahora un respaldo público tan influyente, no son activos que se queden esperando para siempre en un rincón. Y en el implacable paddock de la F1, hay otros equipos, sedientos de talento y dispuestos a arriesgar, que estarían dispuestos a abrirle las puertas con una sonrisa si Alpine no lo cuidaba como el activo valioso que era. Se comentaba que al menos 3 equipos de la competencia ya habían tocado a su manager, un rumor que elevaba aún más la presión sobre Alpine y su indecisión, obligándolos a actuar. Franco no pidió ese respaldo público, no lo forzó, no lo buscó activamente, no salió a mendigar alabanzas ni a generar polémicas para conseguirlo. Pero ahora que lo tenía, esa nueva capa de apoyo, esa validación de una leyenda, sabía que debía honrarlo con su trabajo y su dedicación. Y eso lo hacía entrenar aún más duro, no por miedo a fallar, sino por un profundo respeto, respeto a sí mismo, a su talento, a quienes la habían apoyado desde el principio cuando nadie más lo hacía, su familia, su equipo más cercano, y ahora también a quienes, gracias a las palabras de la FIA y la presión mediática, empezaban a creer en él, a verlo con otros ojos, a reconocer su verdadero potencial. La presión crecía, sí, pero con ella también crecía su convicción interna, su determinación inquebrantable de forjar su propio camino, de demostrar que estaba allí por mérito propio y para trascender en la Fórmula 1, cueste lo que cueste. Así, mientras los camiones del equipo se alejaban del circuito y las oficinas de Alpine seguían dividiéndose entre la prudencia conservadora que abogaba por el statu quo y el riesgo de apostar por el futuro de un talento sin ataduras, un documento crucial comenzó a circular discretamente entre los responsables técnicos de la escudería. Era un informe detallado de evolución de chasis y disponibilidad de piezas para el próximo Gran Premio, una hoja de ruta que definiría la estrategia del equipo en la siguiente carrera.
En una de las líneas, sin comentarios adjuntos que le explicaran, una nota críptica y cargada de significado decía: paquete completo disponible para ambos coches, confirmar asignación. Pero nadie, hasta el momento de esta publicación, había firmado esa línea, dejando el destino de Franco Colapinto en el aire, en el umbral de una decisión que podría cambiarlo todo para siempre en su carrera en la Fórmula 1. La pregunta definitiva, la que ahora se cierne sobre el futuro de Franco Colapinto y la dinámica interna de Alpine, es la más intrigante de todas. Esa prioridad técnica compartida es una verdadera apertura de Alpine para liberar todo el potencial del argentino, dándole las mismas herramientas que a su compañero de equipo y las mismas oportunidades? ¿O es una estrategia temporal para apaciguar las aguas y evitar un conflicto mayor con la FIA y la opinión pública, manteniendo el statu quo en las sombras? ¿Podrá Colapinto capitalizar esta ventana de oportunidad y demostrar que está listo para liderar Alpine, incluso por encima de su compañero de equipo, o las estructuras internas se aferrarán a su piloto establecido, frenando el ascenso de un talento imparable por miedo a la disrupción? La comunidad de fanáticos ya ha elegido su bando, apoyando incondicionalmente al piloto que se atrevió a desafiar las normas y que ahora tiene la luz verde para mostrar de qué está hecho. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en esta apasionante batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo el futuro de la Fórmula 1 y las dinámicas de poder entre equipos y pilotos. Suscríbete ya a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas novedades sobre la trayectoria imparable de Franco Colapinto en Alpine y en la máxima categoría. Deja tu like si crees que el talento genuino siempre debe imponerse por encima de las políticas internas y que la F1 debe ser un deporte transparente y justo. Y compartí este video explosivo con todos tus amigos fanáticos de la F1 que necesitan conocer la verdad detrás de las cortinas del paddock. La lucha por la justicia y el reconocimiento en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto es su abander. La hora de la verdad ha llegado en Alpine. La bomba mediática detonada por la prensa española y la contundente respuesta de Flavio Briatore no fueron solo un capítulo aislado, sino el preludio de una reconfiguración total de poderes que está a punto de desatar un terremoto en la Fórmula 1. Lo que antes era una simple tensión de paddock se ha transformado en un ajedrez de alta estrategia, donde cada movimiento puede definir el futuro de Franco Colapinto y quizás, el destino mismo del equipo francés. ¿Cómo se gestó el cambio que puso al joven argentino en la misma línea de partida que los veteranos? ¿Qué oscuros intereses buscan frenar su ascenso imparable? Y, sobre todo, ¿está Alpine preparado para las consecuencias de haber desatado a un talento que ahora tiene el respaldo de una leyenda? Bienvenidos a la continuación más profunda y explosiva de esta saga, donde cada milésima cuenta y cada decisión puede ser una victoria o una traición. Suscríbete ya a nuestro canal para ser parte de esta historia que está escribiendo nuevas reglas en la F1. Deja tu like si estás con Colapinto en esta batalla por el reconocimiento y la justicia. Y contanos en los comentarios, ¿crees que esta prioridad técnica compartida es la clave para verlo brillar como nunca? La pregunta que resonaba en cada rincón del paddock al finalizar la primera parte de esta saga no era solo una especulación o un rumor más, era un interrogante que cargaba con el peso de futuros contratos, de reputaciones en juego y de la propia dirección estratégica de un equipo de Fórmula 1. ¿Y si esta vez Franco no solo corre, sino que ataca? La insinuación era sutil, pero su peso, milimétrico, como cada decisión en la máxima categoría. Esa frase, un susurro que se deslizó por los pasillos silenciosos de Alpine, no era una simple conjetura periodística, era el eco de una transformación interna profunda que había comenzado a gestarse, una reconfiguración de fuerzas propiciada por la defensa inquebrantable de Flavio Briatore y el posterior respaldo, tácito pero poderoso, de la FIA y del propio equipo. La prioridad técnica compartida en el margen superior de un documento confidencial ya no era solo una línea de texto, era una declaración de intenciones, un cambio de paradigma. La prioridad técnica compartida, un nuevo estatus. Lo que antes era un privilegio exclusivo del piloto principal, Pierre Gasly, ahora se extendía a Franco Colapinto. Esta prioridad técnica compartida significaba mucho más que un simple acceso a los mismos informes. Implicaba un cambio fundamental en la asignación de recursos, en la atención de los ingenieros de alto nivel, en la disponibilidad de piezas nuevas y de desarrollo. Anteriormente, cualquier mejora o pieza de última generación se destinaba prioritariamente al coche de Gasly, bajo la lógica de que era el piloto con más experiencia, y por lo tanto, el que maximizaría su rendimiento. Pero ahora, los ingenieros de diseño, los especialistas en aerodinámica, los expertos en motor y chasis, debían dividir su tiempo y sus recursos de manera equitativa. No se trataba de una simple igualdad en el papel, era una orden explícita desde la dirección, una directriz que obligaba a los equipos de trabajo a reevaluar sus procesos y a considerar a Colapinto no solo como un talento a desarrollar, sino como un activo de rendimiento inmediato. Este cambio generó una especie de despertar en el garaje del argentino. Su feedback técnico,
que ya era valorado por su precisión y su capacidad de detectar hasta las más mínimas anomalías en el comportamiento del coche, ahora era escuchado con una atención renovada, casi reverencial. Cada comentario, cada sugerencia sobre el balance del monoplaza, sobre el desgaste de los neumáticos o sobre la respuesta de la dirección, era analizado con una profundidad sin precedentes. Los ingenieros pasaban horas extra con él en las salas de datos, explorando cada curva del rendimiento, cada variación milimétrica. Para Colapinto, esta apertura no fue una relajación, sino un acicate. Lejos de conformarse, sintió la responsabilidad de honrar esta nueva confianza, de demostrar que la decisión de la cúpula no era un capricho o una concesión, sino un reconocimiento merecido a su trabajo y a su potencial. Alpine bajo el microscopio, la gestión de la presión interna. La implementación de esta prioridad técnica compartida no fue sencilla dentro de Alpine. La tensión que había germinado tras la polémica con la prensa española y la intervención de Briatore se convirtió en una capa palpable de presión sobre la cúpula directiva. Por un lado, tenían el respaldo externo de la FIA y la influencia de una figura como Briatore, que había puesto el foco directamente sobre Colapinto. Por otro, debían gestionar las expectativas internas, las jerarquías establecidas, y no menos importante, el ego de un piloto principal como Pierre Gasly, quien, sin buscarlo, ahora se encontraba bajo la lupa de una comparación directa e inevitable. Los rumores de que Briatore, aunque de forma indirecta, seguía de cerca cada movimiento de Colapinto, y que su apuesta no era casual, flotaban en el aire del paddock. La historia de Briatore con otros jóvenes talentos, a quienes impulsó sin contemplaciones, resonaba en la mente de todos. En las reuniones de estrategia, los debates se volvieron más intensos. Los partidarios de Colapinto, ahora con una base más sólida gracias a la prioridad compartida, argumentaban con datos frescos y tangibles sobre la progresión del argentino. Presentaban gráficos que mostraban una curva de aprendizaje acelerada, una adaptación asombrosa a las complejas demandas de la F1 y una capacidad de recuperación que pocos rookies poseían. Los más escépticos, aquellos que preferían la prudencia y la continuidad, seguían advirtiendo sobre los riesgos de desestabilizar la armonía del equipo, sobre la necesidad de no quemar a un joven talento por una presión externa. Sin embargo, sus argumentos empezaban a perder peso frente a la evidencia en pista y el respaldo político. La balanza se inclinaba lentamente, pero de forma inexorable, hacia el lado de Colapinto. Los jefes de departamento, que antes tomaban decisiones basadas en una jerarquía clara, ahora se veían obligados a navegar por un terreno más complejo, donde el mérito y el potencial futuro competían directamente con la experiencia y el statu quo. La presión interna era un torbellino, con cada departamento sintiendo el peso de la decisión, reveló un ingeniero de alto rango que prefirió el anonimato. Pierre Gasly, en el punto de mira. Para Pierre Gasly, esta situación representaba un desafío sin precedentes en su carrera. Acostumbrado a ser el piloto referente en Alpine, a tener la prioridad en el desarrollo y la atención de los ingenieros, ahora sentía el aliento de Colapinto en la nuca. No era una amenaza personal, no había una animosidad declarada entre ellos, pero la competencia se había intensificado a niveles insospechados. Cada error de Gasly, cada sesión en la que Colapinto lograba acercarse o incluso superar sus tiempos, era magnificado por la nueva narrativa. Los medios, siempre ávidos de drama, no tardaron en señalar las comparaciones, en buscar los puntos de fricción. La presión sobre Gasly se volvió inmensa, no solo por su rendimiento en pista, sino por el desafío psicológico de ver a un rookie ganar terreno con el respaldo de figuras tan influyentes. Colapinto capitaliza la oportunidad, el ataque silencioso. Y así, mientras la presión se cernía sobre el equipo y los focos mediáticos analizaban cada uno de sus movimientos, Franco Colapinto seguía su camino con una determinación inquebrantable. Había recibido el plan de simulación, los horarios de preparación y las actualizaciones de telemetría. Pero esta vez, todo tenía un nuevo significado. Esa prioridad técnica compartida no era solo un nombre en un documento, era la puerta de entrada a un universo de recursos que antes le estaban restringidos. Tenía acceso a los mismos datos detallados que Gasly, a las mismas reuniones de estrategia de alto nivel, a la misma atención por parte de los ingenieros más experimentados. Era una oportunidad de oro, y Franco la capitalizó con una inteligencia y una madurez sorprendentes. Su concentración en los días previos a la siguiente carrera fue absoluta, casi monacal. Cada vuelta en el simulador no era solo una práctica, era una oportunidad para explotar al máximo los nuevos recursos, para probar configuraciones que antes no estaban a su disposición, para entender a fondo el comportamiento del monoplaza con los últimos desarrollos aerodinámicos o mecánicos. Cada análisis de datos era profundo, obsesivo. Su compromiso se sentía en el aire del garaje, una energía contagiosa que inspiraba a su equipo. Mientras otros se distraían con titulares o con las intrigas políticas, él pedía ajustes específicos en el setup,
ofreciendo feedback que en más de una ocasión ayudó a corregir problemas en el coche de su propio compañero de equipo. No había resentimiento en sus acciones, solo profesionalismo puro y una dedicación inquebrantable a la perfección. Y eso empezaba a ser incómodo para quienes apostaban al ruido y a las polémicas como estrategia. Su capacidad para extraer el máximo del coche, incluso con nuevos componentes, era asombrosa, comentaba uno de los ingenieros de rendimiento. Incluso dentro del equipo, aquellos que antes eran neutrales o se inclinaban hacia el lado de Gasly, empezaban a cambiar de bando sin decirlo explícitamente. Mecánicos que antes se dedicaban exclusivamente al coche del piloto principal, ahora se ofrecían voluntariamente para trabajar más cerca del garaje de Franco, mostrando una lealtad silenciosa y una admiración por su ética de trabajo y su resiliencia. Analistas de datos que antes solo le enviaban informes básicos, ahora le entregaban detalles avanzados y análisis predictivos que antes estaban reservados exclusivamente a los pilotos principales y de mayor experiencia. Nadie lo anunciaba públicamente, pero el movimiento era claro, como una corriente subterránea que se movía a su favor. Estaban girando sutilmente hacia él, reconociendo su valor y su potencial innegable. La FIA, por su parte, no soltaba el tema de la toxicidad en redes sociales. Sin necesidad de comunicados rimbombantes o declaraciones constantes, continuó monitoreando activamente el entorno digital de todos los pilotos más jóvenes de la Fórmula 1 y categorías inferiores. Se confirmó que habían iniciado conversaciones formales con las principales plataformas de redes sociales para rastrear los focos de acoso, identificar a los usuarios responsables y, en última instancia, buscar formas de sancionar contenidos tóxicos que cruzaban los límites de la agresión personal y la difamación. Franco no lo pidió, no lo necesitó directamente, pero lo agradeció en silencio porque por primera vez no tenía que defenderse solo en esa arena digital. Alguien más, una autoridad superior con peso global, lo hacía por él, sentando un precedente crucial para el futuro de los jóvenes talentos en el deporte y enviando un mensaje claro a los agresores. Mientras tanto, Jack Doohan y su entorno bajaron drásticamente el tono. Su equipo de gestión entendió que el fuego que habían encendido se les estaba volviendo en contra de forma incontrolable. La prensa, lejos de manipular, lo había dejado expuesto con sus propias palabras, y su intento inicial de control de daños no funcionó como esperaba. Lo que más le dolió a Doohan no fue la reacción pública, sino el cambio de clima dentro del propio equipo Alpine. Notó que su palabra ya no tenía el mismo peso en las reuniones, que las conversaciones privadas ahora eran más cuidadosas, más distantes, como si todos comenzaran a mirar a Colapinto, no como el tercero en discordia, no como un rival más, sino como el futuro inevitable, la fuerza imparable que se abría paso por mérito propio y con el respaldo de una leyenda. Franco lo sentía, lo percibía en cada interacción, en cada mirada, en cada gesto de sus compañeros, pero no lo celebraba con arrogancia ni con satisfacción. Sabía que esto no era una carrera contra Doohan ni contra ningún piloto en particular. Era una carrera contra el tiempo, contra la política interna del equipo, contra las estructuras arraigadas que muchas veces aplastan a los que no cumplen con el molde preestablecido de cómo debe ser un piloto de F1. Por eso seguía con la cabeza baja, aferrado a su volante, buscando en cada detalle, en cada milésima, una razón más para demostrar que merecía estar ahí, que su talento no tenía límites y que nadie se lo iba a quitar. La siguiente Gran Premio no era solo una carrera más, era una oportunidad para consolidar su posición, para dejar claro que las decisiones de la FIA y de Briatore no habían sido en vano. La última batalla. La prueba definitiva. El siguiente fin de semana de Gran Premio se acercaba con la implacable velocidad del calendario de la Fórmula 1. El tiempo no esperaba a nadie, y Franco estaba preparado, más que nunca. Había recibido el plan de simulación detallado, los horarios de preparación física y mental, las últimas actualizaciones de telemetría. Pero esta vez, todo tenía un nuevo significado, una carga simbólica inmensa. Esa prioridad técnica compartida no era solo un nombre en un documento, era la confirmación de que tenía las mismas armas que los mejores, la misma atención, los mismos recursos. Era la puerta de entrada a un universo de posibilidades que antes le estaban restringidas, una oportunidad de oro que no pensaba desaprovechar. Y Franco, con una determinación casi palpable, la capitalizó con una inteligencia y una madurez sorprendentes. No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo el futuro de la Fórmula 1 y las dinámicas de poder entre equipos y pilotos. Suscríbete ya a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas novedades sobre la trayectoria imparable de Franco Colapinto en Alpine y en la máxima categoría. Deja tu like si crees que el talento genuino siempre debe imponerse por encima de las políticas internas y que la F1 debe ser un deporte transparente y justo. Y compartí este video explosivo con todos tus amigos fanáticos de la F1 que necesitan conocer la verdad detrás de las cortinas del paddock. La lucha por la justicia y el reconocimiento de la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto es su abanderado en cada curva, en cada decisión, en cada suspiro de la temporada.